Bueno, ¿qué tal, gente? El día de hoy vamos a ver la parte de XML, pero en este caso utilizando la librería JAX-B. De esta librería hay varias versiones. En esta demostración vamos a utilizar la versión de Jakarta. ¿De acuerdo? Bien, entonces, básicamente el acrónimo JAX-B significa Java Architecture for XML Binding. ¿Sí? Básicamente lo que tenemos es una librería que trabaja con objetos de tipo Java. Lo que hacemos es leer objetos dentro de la aplicación Java, ¿verdad? Y la librería los traduce a formato XML. Y del mismo modo, ¿verdad? Utilizando un proceso como para codificar y decodificar, ¿verdad? Lo que hacemos es, una vez construido el archivo XML, se puede leer la información ahí presente en el archivo y se interpreta para volverla a transformar en el objeto de Java. ¿Sí? Dicho de este modo, bueno, tiene similitudes con el XML encoder y el XML decoder que vimos en días atrás. Sin embargo, el JAX-B tiene un formato muchísimo más elegante, ¿de acuerdo? Inclusive nos permite de algún modo manejar un poco mejor, un poco más el formato como tal, ¿de acuerdo? Básicamente lo que hace es unir un esquema XML y una representación de objeto de Java. Sí, claro que entonces nos simplifica el proceso de trabajo, finalmente con el XML. Vean que, bueno, básicamente el concepto de escritura se le llama marshalling, ¿sí? Convierte objetos de Java en un contexto XML. Y el concepto de lectura, o sea, extraer la información de el archivo XML y montarlo adentro de un objeto, ¿verdad? Java, se le conoce como unmarshalling, ¿sí? Este concepto básicamente es, o más bien ambos conceptos, eh, si se quiere, los podríamos imaginar muy similar, ¿verdad? Al proceso de encoder y decoder. Pero como les decía anteriormente, es un proceso, si se quiere, más elegante, un poco más sencillo, y el resultado del archivo es mucho más bonito, más agradable. Bien, veamos entonces que, ¿verdad? Si tenemos básicamente eh, el objeto de Java, ¿verdad? Cuando ejecutamos el proceso de Marshall, ¿sí? Pasa por la librería JAX-B, ¿sí? Y nos sale, ¿verdad? Este archivo XML, ¿sí? Y si lo que estamos es leyendo el archivo XML, ¿verdad? Pasamos por el proceso de unmarshal, ¿sí? De nuevo, la librería realiza la interpretación y salimos hacia el objeto de tipo Java. Muy bien. ¿A dónde utilizamos la librería? Bueno, básicamente la librería se puede descargar de los sitios web que están ahí en pantalla, ¿verdad? Eh, También, digamos, una forma fácil de llegar al link que está ahí en pantalla es buscar en Google las palabras clave download JAXB-RI-3. ¿De acuerdo? Ya casi vamos a ver esto, lo vamos a ver en caliente. Eh, Acá, ¿verdad? Está marcado con este cuadrito anaranjado, justo donde está la palabrilla download, que es la que nos permite realizar la descarga. Muy bien. Ya que lo descargamos, vamos a descomprimir esa carpeta. Sí, básicamente esa carpeta, eh, o más bien el archivo comprimido, trae varias carpetas. Nos interesa la carpeta que se llama mod. Sí, en el proyecto que vamos a desarrollar, tenemos que agregar la carpeta anterior. Sí, lo agregamos en el mismo lugar donde está donde se agregan los jar, los .jar al proyecto. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero aquí les hago la ruta, ¿verdad? Vamos de File, Project Structure, ¿verdad? Dentro del Project Structure vamos a ir a la sección de Modules. Dentro de la ventanita de Modules hay una parte de dependencias, ¿verdad? Dependencies. Y tiene un simbolito de más. Ese más, ahí normalmente está la opción de agregar los jar, ¿verdad? Pero en la segunda opción dice librería. Entonces seleccionamos ese library, ¿verdad? Y agregamos un new library de tipo Java. Sí, ya con eso seleccionamos la carpeta y estamos listos para empezar. ¿De acuerdo? Bien. Les muestro el proceso,
¿de acuerdo? Aquí tengo un proyecto totalmente vacío, ¿verdad? Este es el sitio web que les va a mostrar. Vean que el download está acá, ¿de acuerdo? ¿Lo ven? Entonces, básicamente, descargamos esa parte. Sí, si se fijan en la parte, en la esquina inferior izquierda de la ventana, sale el link y en este momento lo que vamos a descargar es la versión más reciente, que es la versión 3.0.0. Sí, puede ser que en el momento en el que ustedes realicen el video, si se actualiza a una nueva versión, pues ahí eso va a cambiar un poco, ¿de acuerdo? Cuando realizamos la descarga, sí, vamos a ver la descarga valga la redundancia, en mis descargas, ¿verdad? Entonces, véanlo acá, tenemos el archivillo y ya descomprimido vamos a tener esta carpeta, ¿de acuerdo? Entonces, vean que la carpeta tiene otras carpetas internas, ¿verdad? Y esta, que se llama mod, es la que nos interesa, la que vamos a copiar completa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a copiar esta carpetilla, ¿sí? Y lo voy a ir a pegar directamente al proyecto que estoy haciendo de demostración, ¿sí? Entonces, voy a ir un momento. Ustedes buscarán dentro de su sistema operativo a dónde almacenaron este proyecto, ¿verdad? Y pueden agregar directamente ahí la, la carpetilla que nos interesa. Yo la voy a colocar aquí dentro de Source, ¿de acuerdo? Ya está ahí, ¿de acuerdo? Probablemente aquí si le damos clic a este Source, vean que ya tenemos la carpeta mod, sí, y ya tenemos todos los .jar que nos interesan. Aquí se realiza o más bien agregamos la librería para asegurarnos que todos esos .jar van a ser incluidos, ¿sí? Entonces, como les decía, entramos en File, ¿sí? Project Structure, ¿sí? En la ventanita que abre vamos a ir a Modules, ¿sí? Y dentro de los módulos vamos a ir a las dependencias, que vea que, bueno, aquí particularmente ya está seleccionado. Normalmente esto está así, ¿verdad? Está vacío. Y vamos a agregar. Como les decía anteriormente, bueno, podríamos agregar estos .jar. Yo particularmente voy a utilizar este de librería, ¿sí? Vamos a utilizar una nueva librería, que es este botón que está abajo, y una librería de tipo Java, ¿sí? Voy a seleccionar la carpeta donde me encuentro, ¿verdad? Es esta mod, ¿verdad? Le damos OK. Aquí le damos OK, ¿sí? Y le decimos agregar seleccionado, este botón que está aquí, ¿verdad? Vean que ya lo agregamos, marcamos por ahí, ¿verdad? Y le damos aplicar, OK. Entonces, vean que particularmente, sí, ya estaríamos listos, todavía no hemos empezado a programar. Bueno, resulta que yo tengo la clase estudiante. Sí, ya tengo varias clases. Todas están vacías. Tengo clase estudiante. Tengo una clase que le puse por nombre JaxB Parser. Sí. Y tengo una clase principal que es donde normalmente coloco el main. Sí. Eh, bien. En este JaxB Parser. Ok, no, antes de realizar esta parte, vamos a ir a la clase estudiante. La clase estudiante tiene tres características. Vamos a pegarlas directamente. Sí. Y particularmente voy a hacer todo lo que necesito. ¿De acuerdo? En este caso vamos a generar el constructor con todos los parámetros. Sí. Vamos a realizar todo lo que tiene que ver con sets y gets de todas las características, ¿de acuerdo? Y particularmente vamos a generar el toString porque lo vamos a utilizar al final, ¿de acuerdo? Nada más para ver la información. Ok, resulta, gente, que necesitamos decirle, por ejemplo, vamos a definir cuáles son los elementos que nos interesan, ¿de acuerdo? Resulta que la librería
para que pueda sacarle provecho, utiliza algunas marcas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir, vamos a agregar acá una marca que dice, XML element. Sí. Particularmente, bueno, aquí está, vamos a utilizar el Jakarta. ¿Sí? Y vean que automáticamente me está utilizando, me está sacando provecho de la librería Jakarta, que es la que descargamos. Vean la que de hecho es Jakarta, ¿verdad? Es parte de alguna de estas que está aquí adentro. Y pues podemos utilizar sin ningún problema. Tenemos el XML element. Sí. Vamos a generar eso con los get. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la librería JAXB, sí, utiliza ese tipo de marcas para saber qué tipo de métodos vamos a utilizar para extraer la información. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya que tenemos el XML element ahí definido, entonces vamos a ir a definir el del subject. ¿Sí? Vamos a ver al get y también le decimos que esto es un XML element. Sí. Bueno, del mismo modo que utilizamos la definición de atributos, vamos a definir el ID como un atributo. ¿Sí? Para que vean el poder que tenemos en este caso. ¿De acuerdo? No como un elemento hijo, sino como un XML attribute. ¿Sí? Ese atributo lo vamos a ver definido aparte, ¿sí? Dentro de los corchetes propios de la etiqueta que corresponde a estudiante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a utilizar eso por ahí. Me parece que estaríamos casi listos. Lo único que me hace falta, que no he realizado, y es normalmente lo primero que debí de haber hecho, es que tengo que definir el XML root element. ¿Sí? El elemento raíz, ¿sí? Es básicamente la clase. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a ver un elemento raíz de tipo estudiante, pues él va a utilizar el nombre de la clase como elemento raíz y como parte de este elemento raíz vamos a tener dos elementos y un atributo. El elemento nombre, ¿verdad? El elemento subject y el elemento, y el atributo ID. Ya la clasecilla está armada, ¿de acuerdo? Vean que lo que hicimos de agregar la librería que está dentro de la carpeta mod a nuestro proyecto es justamente para tener acceso a este tipo de librerías que están aquí arriba y poderle sacar provecho. Básicamente estamos listos con la clase. Sí, ahora nos queda construir la clasecilla que se llama JAP-Parser. Sí, básicamente ahí tenemos dos cosillas curiosas y es que se parece bastante al XML encoder y al XML decoder, ¿de acuerdo? Entonces, voy a copiar, ¿de acuerdo? Básicamente el código que ya tengo desarrollado previamente, ¿de acuerdo? Para que lo veamos y lo analicemos. Sí, por acá tenemos, ok, lo primero es que, bueno, como recibimos una clase estudiante, entonces vamos a importar la clase para que no nos dé error y estaríamos prácticamente armados hasta los dientes. Sí, ok, ¿qué hacemos acá? Aquí primero creamos el contexto JAXB, ¿verdad? Siempre confundo esas dos últimas letras, siempre les doy vuelta sin pensar. Básicamente aquí creamos el contexto, ¿verdad? Es una instancia que nos va a ayudar a trabajar. Gracias a ese contexto podemos crear el objeto que nos va a servir para transformar, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutar el proceso de Marshall, ¿sí? Entonces, quien realiza la operación es el Marshall Object, ¿sí? Que básicamente es de tipo Marshaller, ¿sí? Y bueno, vean que aquí particularmente es parte de esta librería. ¿Sí? Después de eso, básicamente lo que estamos haciendo es configurando la propiedad para mostrar el XML en el formato de salida, que es esta instrucción que está acá.
¿De acuerdo? Y finalmente, lo que hacemos es ejecutar el proceso de Marshall. ¿Sí? ¿Qué vamos a ejecutar como proceso de Marshall? El objeto que recibimos aquí arriba es lo que vamos a transformar a XML, ¿sí? Y lo que le estamos diciendo es que me haga un nuevo archivo de salida, ¿sí? Con el nombre student.xml, ¿sí? Ya con eso podríamos ejecutar el proceso de construcción del XML y lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, voy a ir a copiar las instrucciones que van en el main para realizar estas operaciones. Sí, nada más vamos a importar clases y estaríamos listos. Entonces, nada más, primera línea, estoy construyendo un estudiante. Sí, la segunda línea, estoy construyendo el objeto de tipo Jaxby Parser, ¿verdad? Que le llamé parser, y después al parser le estoy diciendo que me ejecute el proceso Marshall con el objeto estudiante. Sí. Entonces, vean que particularmente podríamos ejecutar esto. Ni siquiera lo he ejecutado por primera vez, entonces va a durar un momentito. Pero vamos a ver el resultado, inclusive aquí ya construido dentro de mi proyecto. Ahorita se nos materializa cuando termina el proceso. Ok, vamos a ver por acá. Course illegal annotation exceptions class.student does not have a no arg default constructor. Ok, vamos a ver, pareciera que tengo... Ah, listo, listo. La librería, que fue un pequeño detalle que me brinqué. La librería, vea que me está dando un error y lo que me está diciendo es que tengo un problema con el constructor, ¿verdad? Vea lo que me está diciendo acá. Excelente que me haya dado el error porque es parte de nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Como desarrolladores nosotros tenemos que aprender a interpretar ese tipo de errores. Vean qué vacilón, me dice, la clase estudiante no tiene un constructor por defecto que no tenga argumentos. Básicamente, esa es la interpretación. Entonces, súper sencillo, ¿verdad? Nada más hacemos algo como lo siguiente. Vamos a ver, constructor sin parámetros del todo, ¿verdad? Y nuevamente tratamos de ejecutar. En teoría, no debería de generarnos ningún problema en este momento. Maravilloso. Bien, un pequeño desliz totalmente natural. Vean que automáticamente el student.xml apareció. Sí, voy a ir a la carpetilla, ¿verdad? Vamos a ver si estamos por acá. La carpeta se llama source. No, perdón. La carpeta está aquí, la carpeta principal, y este es nuestro archivo estudiante. Le voy a dar doble clic y le voy a pedir, véanlo acá. Ah, no lo puedo mover en la pantallita. Ok, la pantallita me permite seleccionar con qué aplicación lo quiero abrir. En este caso lo voy a abrir con Firefox. Sí. Entonces, vean qué elegante, de acuerdo. Voy a maximizar esto un poco para que se vea la estructura bien bonita en pantalla. Sí. Entonces, como les dije anteriormente, los XML elements, sí, básicamente son nombre, sí, y subject, sí. Y si recuerdan, nosotros definimos particularmente, y eso es bastante elegante y bastante agradable, nosotros definimos la característica ID como un atributo. Y vean que no se mete como un hijo, ¿verdad? Dentro de estudiante, sino que se mete dentro. Vean que tengo aquí estudiante, sí, los corchetes o el tag de estudiante es este completo, sí, que tiene la llavecita que lo contiene y la llavecita que lo contiene acá de cierre, ¿verdad? Y particularmente dentro de sus atributos, tengo este 1, 2, 3, 4, que es básicamente el ID. ¿De acuerdo? Entonces vean que con muchísima facilidad tenemos el archivo construido. No tenemos que hacer un trabajo brutal o excesivo. Nos da un XML muy limpio, ¿de acuerdo? Mucho más limpio, por ejemplo, que el encoder-decoder.
y de algún modo se empieza a parecer o a asemejar a la librería que utilizamos el DOM, ¿verdad? Que es un poquito más laborioso, ¿sí? Pero me parece que cuando nos familiarizamos de esta manera, nos queda bastante práctico. Nos queda solamente leer el objeto y mostrarlo en pantalla. Entonces, me regreso a la aplicación, me regreso al parser, ¿sí? Y voy a copiar el método que se encarga de realizar el onMarshal, ¿sí? Entonces, voy a copiar y pegar de nuevo para ahorrarnos velocidad, más bien tiempo, ¿sí? Veamos por acá, voy pegando. Sí, y vean que, bueno, básicamente lo que realizamos es eh, a la inversa, ¿verdad? Necesitamos abrir el archivo, ¿verdad? Después de ahí, bueno, nuevamente creamos el contexto, ¿sí? Pero ese contexto ahora nos va a servir para un objeto de tipo onMarshaller, ¿sí? Vean que la diferencia acá, ¿verdad? Es un onMarshaller, acá es un marshaller, ¿sí? Son objetos, más bien clases distintas, ¿verdad? Una se encarga de escribir, la otra se encarga de leer. Sí, entonces vamos a utilizar de nuevo el contexto, ¿sí? Para crear el onMarshaller, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a tener un objeto de tipo estudiante, ¿sí? Veanlo, aquí está construido y con un null asignado, ¿de acuerdo? Nada más para evitar errores ahí de configuración. A ese objeto le vamos a decir que es igual al proceso de onMarshal que realiza el objeto onMarshaller ¿sí? ¿De dónde? Del archivo. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando tengamos un objeto que tenga la misma estructura, él lo va a ir a leer y lo va a ir a extraer. ¿Sí? Por ahí tenemos el catch, ¿verdad? Todas las instrucciones tienen particularmente, están englobadas dentro del try, y una vez que realiza pues la lectura y la transformación al objeto de tipo estudiante, vean que inclusive el objeto que yo extraigo le estoy haciendo un cast, estoy haciendo una transformación para que se convierta en un objeto de tipo estudiante y poderlo almacenar en la referencia de tipo estudiante. Y al final solamente retornamos. Muy bien, ya que tenemos eso ahí, y vean que las instrucciones son bastante cortas y simples, entonces voy a ir a realizar en el menú principal, en el método principal, ¿verdad? Voy a ir a realizar lo que necesito para mostrarlo. Voy a crear, y lo voy a pegar acá. Vean que estoy construyendo un estudiante, un objeto estudiante totalmente distinto. Sí, que se llama estudiante 1. ¿Sí? En este caso le digo al objeto parser que ejecute el proceso onMarshal, ¿sí? Y básicamente imprimo, ¿verdad? El toString del estudiante 1. ¿Sí? Deberíamos de estar viendo la misma información. Sí, solamente que aquí particularmente esa información la estamos extrayendo de nuestro archivo student.xml. ¿De acuerdo? Ahí está en pantalla. Vean que bueno, ya ahora sí tengo un resultado en pantalla y estamos listos. Sí. Bien, gente, el ejemplo es este. Sí, espero que sea de mucha ayuda, inclusive, por ejemplo, para realizar proyectos futuros dentro de clase o qué sé yo, ¿verdad? Exámenes, tareas, trabajos. Eh, y pues aquí ya la aplicación está en ejecución finalizada y correcta. Entonces, bueno, ese sería básicamente el ejemplo que les quería mostrar. Espero que les haya servido y nos estamos viendo en próximos videos.